Bueno, muy bien. Parece que estamos comenzando ya la transmisión. Nos hemos enlazado con Facebook Live. Bueno, muy buenas tardes a toda esta querida comunidad Learning, a todas las personas que se van sumando hoy, personas de toda Latinoamérica, esta comunidad que es cada vez más grande. Estamos conectados desde todos los países de habla hispana, desde México hasta Argentina. Así que la verdad que estamos muy contentos de que esto ocurra y sobre todo poder aportarles cosas interesantes, como hacemos siempre. Bien, para las personas que se suman ahora y que recién nos conocen, estamos realizando diversas actividades, siempre con el foco puesto en la accesibilidad y sobre todo en el impacto en cada una de las sociedades. El tema que hoy vamos a abordar, de la mano de una profesional precursora de esta disciplina, es psicocardiología, lo cual está en el marco de la psicología de la salud. Es la doctora Mirta Lajam, una especialista reconocida a nivel internacional, profesora de distintas universidades, autora de distintas publicaciones, distintos libros, así que realmente es un honor poder contar con esta profesional para dictar esta disciplina, para que nos hable un poco de lo que es la psicocardiología en la actualidad. Esta disciplina, como decíamos, que está en auge constante, y realmente en la actualidad representa algo fundamental, que es algo que la doctora Mirta Lajam va a comentar. Así que bueno, estamos todos muy ansiosos por iniciar y escucharla, así que Mirta, muy agradecidos todos de poder contar con usted, que sea parte de esta comunidad y que nos pueda dar sus aportes. Así que le cedo la palabra y quedamos atentos a toda su disertación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a eLearning, muchas gracias Ezequiel. Para mí es un gusto enorme poder participar y poder comentar un poco sobre la temática de psicocardiología, que es la especialidad que fui organizando desde hace casi ya 20 años. Así que bueno, tiene ya un proceso de trabajo bastante amplio y he dado muchos cursos y he atendido muchos pacientes con problemas cardíacos y vinculados a lo que tenía que ver con lo psicosocial. Creo que es muy importante tomar en cuenta lo que pasa con un paciente cuando tiene un infarto y el significado emocional que puede llegar a tener esa situación, que muchas veces es una situación que ocurre así en forma abrupta, emocionalmente siempre queda, digamos, algún estado de ansiedad o de caimiento anímico o de incredulidad o de miedo o de impotencia, ¿no? Se juntan muchas situaciones también vinculadas a lo emocional, y que en muchos casos es importante el trabajo terapéutico, el trabajo con el psicólogo, justamente para aliviar y para ir mejorando y rehabilitando esa situación. Así que creo que es importante reconocer todo lo que se ha estudiado hasta ahora en relación a la psicocardiología, todo lo que se ha venido estudiando en el siglo XX sobre el reconocimiento de los aspectos psicológicos que tenían que ver con los pacientes cardíacos, especialmente el paciente coronario. Entonces, bueno, en el proceso, en la evolución de todo el desarrollo de las distintas características que se han venido estudiando, hoy podemos decir de que tenemos organizado una especialidad vinculada al reconocimiento de los aspectos psicológicos y a las conductas reales que pueden ser como el estilo de la prevención en el trabajo del paciente cardíaco. Así que bueno, yo les voy a compartir un
un PowerPoint, si bien esta clase va a ser vinculada a los aspectos más básicos y la introducción de lo que es la psicocardiología. Después en cada uno de esos aspectos uno puede profundizar muchísimo más en el tipo de tratamiento, en el tipo de abordaje al paciente, en los distintos momentos, ya sea desde la prevención hasta la rehabilitación, pero hoy lo que vamos a hacer va a ser, bueno, introducirlos un poco en la temática, que creo que va a ser algo interesante para muchas personas. Dicen, uy, yo no sabía que existía la psicocardiología, o de qué se trataba, o que no sabía que existía la especialidad vinculada, bueno, qué pasaba con una persona cuando tenía un infarto y qué repercusión anímica puede llegar a tener. Bueno, existe, y creo que es importante también tomarla en cuenta y poder profundizar sobre este tema y reconocer que es una especialidad que si bien se reconoce en el tema del paciente coronario en un principio, luego en el trabajo con el paciente uno empezó a ver distintas personas con distintos problemas cardíacos y cómo también estaban involucrados los aspectos psicosociales. Entonces, así como una persona, por ejemplo, que tenían que colocarle un marcapasos o que tenía que colocarle un cardiofibrilador, también cómo impactaba psicológicamente esas situaciones, ¿no? De novedad o de acostumbramiento al dispositivo. Entonces fuimos viendo cómo se fueron ampliando muchísimas otras enfermedades cardíacas también para trabajar en los aspectos psicosociales. Por ejemplo, no sé, una persona que también haya tenido un problema vinculado a patología congénita, o sea, que en la niñez haya tenido un problema cardíaco, y cómo en la adultez eso pudo haber repercutido en su personalidad, en el desenvolvimiento sobre los temores a las enfermedades, al estilo de trabajo con el tratamiento también médico. Entonces, bueno, fuimos viendo todas las otras enfermedades cardíacas que también fueron necesarias a trabajar desde lo psicosocial. Entonces, si bien nosotros comenzamos con el paciente coronario, que es el paciente que luego tiene un infarto, que es el que hoy vamos a trabajar y es el que hoy vamos a presentar en la clase, después fuimos viendo muchos otros pacientes y muchas otras personas que también tenían necesidad del trabajo psicosocial, y no solamente del trabajo, sino del reconocimiento de los factores psicosociales que iban a interferir o intervenir en la rehabilitación de esa persona. Bueno, vamos a comenzar un poquito con psicocardiología. Comencemos. Gracias. Bueno, voy a agrandar un poquito la pantalla, espero que ya lo estén viendo. Se está viendo en este momento perfecto la presentación. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero vamos a comentar un poquito de dónde viene la psicocardiología. La psicocardiología es una especialidad, es una rama desde la psicología de la salud, y la psicología de la salud es una rama de la psicología cuyo objetivo es el análisis de las conductas y los estilos de vida personales que pueden afectar a la salud física. ¿Cuáles son los objetivos principales de la psicología de la salud, que también tienen que ver con la psicocardiología? La promoción de la salud, que son actuaciones dirigidas a promover un estilo de vida saludable; la prevención de enfermedades, la modificación de hábitos no saludables asociados a múltiples patologías, bien sean crónicas o agudas; el tratamiento de enfermedades, evaluar y tratar enfermedades específicas, en este caso vamos a hablar del paciente cardíaco; y evaluar y mejorar el sistema sanitario. Entonces ahora, trabajando en psicocardiología, vemos que está enmarcada dentro de la psicología de la salud, que detecta e interviene sobre los factores de riesgo psicosociales que van a incidir en el desarrollo y la manifestación de las enfermedades cardíacas, cuáles van a ser estas secuelas psicológicas y sociales, y cuál puede llegar a ser la rehabilitación que necesita esta persona. Es una disciplina que se va a centrar en todos los aspectos psicológicos que se encuentran relacionados con cualquier padecimiento cardíaco y sus consecuencias. Esto es lo que yo les comentaba, la amplitud que tiene la psicocardiología en este momento, donde vamos a trabajar con cualquier padecimiento cardíaco. Vamos a reconocer cuáles son las consecuencias emocionales y el tipo de rehabilitación que tiene que hacer la persona. Entonces,
si bien vamos a trabajar hoy la enfermedad coronaria, la patología coronaria ha sido desde los comienzos la disciplina un modelo para el desarrollo de la visión pluricausal y multifactorial de las enfermedades, bajo el enfoque de lo biopsicosocial que estructura la psicología de la salud del modelo de Engel. Si bien el modelo de Engel fue en el año 1977 y hablaba del enfoque biopsicosocial, hoy vamos a ampliar mucho más el modelo, trabajando con lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, lo ecológico, en fin, vamos a incorporar todos los aspectos en los que está involucrada la persona. Entonces, si bien en un momento dado era la diferenciación entre modelo biomédico y modelo biopsicosocial, hoy podríamos reconocer que el modelo se ha ampliado muchísimo más y que se va a reconocer muchos otros aspectos, ya sea en la causa o en la consecuencia de la enfermedad. Entonces, desde las observaciones de los propios cardiólogos a lo largo de la historia de la medicina, a los más recientes estudios epidemiológicos, se reconoció la fuerte incidencia de los factores psicológicos y ambientales en el desarrollo y desencadenamiento de la enfermedad. Entonces, ya en los años 1940, 1950, ya se venía viendo que los pacientes que tenían infarto tenían características diferenciadas a otras personas que tenían otras enfermedades o personas sanas. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad que causa la enfermedad coronaria podría reducirse en más de un 50% mediante la combinación de medidas enfocadas con la reducción o modificación de los principales factores de riesgo coronarios: el alto colesterol, la obesidad, la hipertensión arterial, el estrés y las emociones negativas y las conductas aterogénicas. Por esta razón, desde hace ya tiempo se considera necesaria la intervención psicológica en trastornos coronarios a varios niveles. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo reconocidos en la enfermedad coronaria? El tabaco, el consumo de tabaco, en los niveles altos de colesterol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad concentrada en la zona abdominal, el estrés y la depresión, la falta de ejercicio, una dieta insana y el consumo de alcohol inadecuado. ¿Qué significa que son factores de riesgo? Los factores de riesgo son algunas conductas, otras enfermedades declaradas, que van a terminar generando una enfermedad mayor. Entonces, a través de muchas investigaciones, o sea, el reconocimiento de los factores de riesgo se llega a través de investigaciones y reconocimiento de estas enfermedades o conductas que van a llevar y que van a ser factores de riesgo para generar una enfermedad mayor. En el último estudio de Interheart, que son estudios que se hacen con poblaciones muy grandes de, no sé, 30.000, 40.000, 50.000 personas, se llegó a reconocer en los años 2009 y 2011 y 2015, en las últimas investigaciones, cuáles eran realmente los factores de riesgo que tenían más propensión a generar la enfermedad coronaria. Y bueno, fue bastante revelador reconocer al estrés en tercer lugar. O sea que pusieron el alto colesterol, el tabaco y el estrés en el tercer lugar como riesgo mayor de tener una enfermedad o un evento coronario. Con lo cual vemos que si bien antes el estrés o los problemas psicosociales se ubicaban al final de la lista de los factores de riesgo, hoy se puede reconocer al estrés en tercer lugar. Por eso en muchos casos, cuando el paciente va al cardiólogo, en el trabajo del cardiólogo hacia el paciente le va a decir que bueno, que por favor a partir de ahora deje de fumar, controle la presión, baje de peso, camine y cuide el estrés. En esos casos muchas veces pasa que el paciente no sabe mucho en dónde tiene estrés. Entonces, han venido algunos pacientes a la atención psicológica para decirme, mire, el cardiólogo me dijo que me cuide del estrés, pero yo realmente no sé si tengo estrés y qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, les resulta un poco inespecífico reconocer qué situaciones lo agotan, qué situaciones lo alteran, qué situaciones lo emocionan, ¿no? Y que le generan una carga anímica importante para ver qué es lo que tienen que cambiar. Entonces acá vamos viendo
cómo vamos a trabajar, tanto en prevención como en rehabilitación, también los factores de riesgo, estos que están en esta lista, como para ir reconociendo cómo ayudar al paciente en este cambio que va a tener que hacer. Entonces, ¿pero cuáles son los factores de riesgo psicológico que sí se han estudiado a lo largo de los años? Como les contaba, en el año 1959-1960, se hizo un estudio en Framingham buscando si había factores que sean diferenciados en personas que tenían infarto o personas cardíacas y personas sanas. Y empezaron a ver que las personas cardíacas, y ellos hicieron un estudio digamos, de tipo conductual. Entonces, bueno, vieron que las personas que estaban dentro de un grupo, a los que ellos llamaron grupo A, tenían más propensión a tener de enfermedad cardíaca que las otras personas que estaban dentro de los otros grupos. Y vieron características especiales, que ahora después las vamos a tomar en cuenta y las vamos a contar, que estaban relacionadas a este tipo de personas. Después, bueno, otra de los factores que se han estudiado es la respuesta adaptativa del estrés, la hostilidad, la ira, la hostilidad, que es una emoción que cuando la persona está muy enojada. Ahora también vamos a hablar un poquito sobre el significado de la hostilidad, las emociones negativas, la ira, la ansiedad y la depresión, la personalidad tipo D, que tiene que ver con el aislamiento social y emociones como la depresión y la ansiedad, el estrés, el círculo adaptativo insalubre, la combinación de malas respuestas adaptativas de estrés y emociones negativas, los hábitos cardionocivos, tabaquismo y sedentarismo, y su reemplazo por conductas saludables, también lo que tenga que ver con la nutrición, y el beneficio de generar también emociones positivas y apoyo social. Entonces acá estamos viendo todo lo que hay que modificar en relación a búsqueda de un mejor estilo de vida, ¿no? Porque se reconoce a la enfermedad coronaria como una enfermedad de estilo de vida. Entonces vamos a ir viendo, en relación a lo que son los factores de riesgo que habíamos comentado antes, más de tipo biomédicos, que tenía que ver con la hipertensión, con la diabetes, con el alto colesterol, con los triglicéridos altos. Vamos a ir viendo también la combinación con los factores psicológicos de patrón de conducta tipo A, del estrés, de la hostilidad, y cómo trabajar en relación a el trabajo terapéutico, psicoterapéutico, con todas estas dimensiones que nos está comentando el paciente, que puede llegar a tener, por ejemplo, necesidad de un cambio vinculado a, no sé, por ejemplo, dejar de fumar, entonces hacer un tratamiento de reducción tabáquica, al mismo tiempo esa persona va a tener que empezar a motivarse para hacer actividad física, para empezar a caminar, a su vez es una persona con una alta reactividad a los enojos. Entonces vamos a ver que en el tratamiento vamos a trabajar distintas conductas o situaciones para modificar, llegar a tener un mejor estilo de vida. Entonces muchas veces no es una sola situación la que hay que modificar, sino que ayudar a modificar y que ayudar a estar mejor, sino que son varias cuestiones que pueden sumarse en el tratamiento. Bueno, ¿a qué llamamos el estrés? La respuesta a una cognición amenazadora o ante insatisfacción de necesidades en cualquier dimensión, por carencia, demasía o inadecuación, que consiste en incrementar la activación de un organismo más rápidamente que su capacidad de adaptación para atenuarla. Esta cognición o estimulación no es nociva en sí misma y provoca una estrategia adaptativa y no una mera evitación. Entonces, ¿qué es lo que genera el estrés en la enfermedad cardíaca? Aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay una activación del sistema simpático, hay una descarga de hormonas, de adrenalina, de cortisol, que van a incidir directamente en el corazón. Entonces, si una persona tiene una situación de estrés y de enojo, y también puede ser en forma continua, va a generar todas estas variables que estamos viendo acá, que es elevación de la presión arterial, aumenta la inflamación, se dice que la enfermedad coronaria es una enfermedad inflamatoria, el estrés puede aumentar el colesterol y los triglicéridos en la sangre,
y un estrés extremo puede provocar arritmias cardíacas. Seguramente ustedes habrán visto algunas personas que tienen arritmia y que dicen que es emocional, o que tienen hipertensión y dicen que es emocional. Entonces, bueno, acá estamos viendo cómo la emoción va a activar el sistema simpático, va a activar la adrenalina, va a generar mayor cortisol, y eso va a tener una incidencia directa en el corazón. En el proceso de estrés hay que tener en cuenta 3 variables: las demandas, exigencias, desafíos y amenazas del medio ambiente externo en el que se desenvuelve el sujeto, o señales internas fisiológicas o pensamientos. Los recursos a disposición del sujeto para dar cuenta de la presión que recibe, y el grado de satisfacción que experimenta en la situación productora del estrés. Porque acá estaría la diferenciación entre lo que es el eustrés y el distrés. El eustrés es el estrés que genera satisfacción, que genera grado, y el distrés es el estrés que generalmente está combinado con las emociones, con el enojo, con el miedo, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tiene que ver que el grado de satisfacción es negativo en el caso del distrés. Lo que habíamos hablado del patrón de conducta tipo A, lo que se había estudiado en Framingham, se ha descrito patrones de conducta asociados al estrés, el conocido como patrón de conducta tipo A, que lo trabajaron Roseman y Friedman. Y estas personas en general viven en un estado de hiperalerta, ¿no? Tienen gran ansiedad, gran competitividad. Es un patrón de conducta, el patrón de conducta es un modelo que va a integrar rasgos de personalidad. En este caso vemos personas más competitivas, más ansiosas, con creencias, estilo de muchas veces muy firmes, muy rígidas, actitudes, conductas y una determinada activación fisiológica, lo que llamamos una aceleración del sistema simpático. Los individuos con patrón de conducta tipo A presentan una respuesta autonómica al estrés por la activación del sistema simpático adrenal y están más propensos a padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, en el tipo A, ¿cuáles son las variables, las conductas que se han visto? La competitividad, la impaciencia y la agresividad. No es que la persona esté permanentemente actuando de esta manera, pero ante situaciones que se siente que lo provocan, va a actuar más o menos con este mismo estilo, ¿no? Y las conductas específicas de hipervigilancia, altos niveles de tensión muscular, un habla rápida y enfática. Entonces, bueno, luego se trabajó en los años 90 lo que es la personalidad tipo D, que también se reconoció como relacionada a las personas que tenían infarto. Se hicieron estudios con personas que habían tenido infarto en el ventrículo izquierdo y vieron que estas personas tenían este tipo de características, ¿no? Afectividad negativa e inhibición social. En inhibición social vemos personas más retraídas. La verdad que yo he visto más este estilo de comportamiento, este estilo de personalidad, en personas que luego han tenido un infarto. En cambio, tipo A, se ven personas también como factor de riesgo, como causa de un estilo de comportamiento, de un estilo de conducta, que lleva una aceleración en forma permanente y que tiene mayor incidencia de tener un problema cardíaco, problema coronario. La hostilidad en los años 70, o sea que primero se trabajó el tipo A, luego se trabajó la hostilidad. ¿Por qué? Porque empezaron a ver si todas las características del tipo A estaban realmente relacionadas con padecer problemas cardíacos. Y empezaron a ver que, bueno, que había algunas conductas que podían ser muy estimulantes para el mundo occidental, por ejemplo la competitividad, por ejemplo la urgencia en el tiempo, pero que el grado de hostilidad realmente era nocivo. Entonces se llegó a reconocer a la hostilidad como factor independiente. Entonces se asocia también a una alta reactividad cardiovascular, lo que habíamos hablado de la aceleración del sistema simpático, de la descarga de hormonas. Hay un incremento en la presión sanguínea, aumento de la frecuencia cardíaca.
Fíjense que cuando nosotros estamos muy enojados, seguramente lo vamos a sentir en el medio del pecho, vamos a sentir como una sensación fuerte. Bueno, y eso tiene que ver justamente con lo que se está provocando internamente, ¿no? Hay aumentos de niveles de norepinefrina que provocan trastornos en las arterias coronarias. Las personas de conducta hostil generalmente presentan bajos niveles de apoyo social. En general son personas que siempre están enojadas, entonces las personas que los acompañan se cansan y no continúan, digamos, muchas veces en la relación. Es mala la calidad de la relación, hay ausencia de soporte social y la excesiva hostilidad aumentaría también el riesgo de padecer enfermedad coronaria y la ocurrencia de episodios agudos, inclusive mortales. Vamos a entrar un poquito en la temática de intervención en psicocardiología. ¿Cuáles serían los temas más importantes para trabajar? Primero, la adherencia al tratamiento, porque seguramente es una persona que va a tener que hacer cambios o va a tener que trabajar un poco el estado emocional que ha tenido en repercusión de lo que le ha sucedido. Entonces, bueno, es importante que la persona se adhiera al tratamiento. Hay personas que van al cardiólogo y no toman la medicación, o no hacen la actividad física recomendada, o no bajan de peso y tienen un sobrepeso importante y el corazón ahí tiene que trabajar mucho más. Y los problemas asociados a la asunción a la enfermedad. Bueno, también tiene que ver con la adherencia al tratamiento esto, ¿no? ¿Qué otros problemas también puede haber tenido vinculado a la enfermedad? Problemas laborales, qué tipo de problemas familiares, los trastornos emocionados derivados de la enfermedad, los problemas psicológicos a los cambios producidos por la enfermedad y la readaptación al medio, ¿no? Porque en muchos casos, luego, por ejemplo, de una operación de bypass, una persona va a tener que hacer un descanso durante un tiempo, rehabilitarse físicamente, y luego va a tener que ir de a poco adaptándose otra vez en el grado de sus posibilidades a su situación de trabajo, o bueno, en fin, depende también la dificultad cardiológica que haya tenido, ¿no? Los programas interdisciplinarios incluyen una metodología psicoeducativa de corte cognitivo que tienen en cuenta los siguientes puntos: el control de las reacciones negativas, ya sea depresión, ansiedad, ira, el manejo del estrés, la modificación de componentes tóxicos del tipo A, la adquisición permanente de conductas saludables y el aumento de las interacciones sociales. ¿Cómo sería el modelo del tratamiento psicológico para el paciente cardíaco? Bueno, contempla diferentes niveles de intervención. En cada una de estas niveles de intervención vamos a tener un abordaje distinto quizás, porque una cosa es trabajar en educación y promoción de la salud cardíaca y otra es trabajar en el tratamiento, digamos, en la rehabilitación de la persona, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la evaluación, cómo se hace una evaluación del paciente, qué elementos vamos a tomar en cuenta, el tipo de tratamiento, si va a ser un tratamiento de forma individual, un tratamiento grupal, si vamos a hacer tratamiento de rehabilitación cardíaca, reuniendo una cantidad de pacientes que han tenido un problema con un infarto, por ejemplo, y cómo trabajar grupalmente. En psicoprofilaxis quirúrgica, personas que tengan aconsejado una intervención quirúrgica en poco tiempo, cómo trabajar lo que es la posibilidad de que esta persona pueda acceder a la intervención quirúrgica con mayor templanza, ¿no? más tranquilo, trabajando un poco los miedos, los programas de rehabilitación cardíaca, esto que les comentaba, ¿no? Si son a nivel grupal, si también vamos a tener que trabajar con su familia, porque también va a tener que ver cómo la familia le repercute el problema de salud de uno de los integrantes, ¿no? A veces se dice que está enfermo, por ejemplo, una persona y toda la familia le afecta, y hay que ver en qué grado le afecta. Cada uno de estos momentos tiene su peculiaridad a considerar y precisa estrategias diferentes de intervención. Desde la promoción de la salud cardiovascular también tendríamos que pensar en cómo prevenir la salud cardíaca en niños y adolescentes. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
tendríamos que hacer un programa de salud a través de campañas, cómo establecer con los niños estilos de vida saludable, porque la enfermedad coronaria no es una enfermedad que se desarrolla inmediatamente, sino que tiene un proceso. Esto dicen que comienza incluso desde la niñez, porque si habíamos comentado que el trabajo tiene que ver con, el estilo es el estilo tiene que ser de vida saludable, porque esto va a repercutir incluso en la salud, en el caso de que ya los chicos coman la comida con demasiada grasa, o que no hagan actividad física. Bueno, cómo establecer en los chicos también campañas en las escuelas y en los medios, para que los chicos también tengan vida saludable, y bueno, se vayan preparando para tener una vida de salud también cardiovascular. En los adultos vamos a corregir los hábitos de salud y controlar los principales factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la presión arterial, el estrés. Ante todo esto podríamos decir, bueno, son personas que son personas sanas, trabajaríamos en promoción y en prevención de la salud, armando campañas, mostrando dando el conocimiento a las personas de qué es lo que provoca, por ejemplo, el sobrepeso en la salud cardiovascular, cuál es el significado del tabaco, por qué el tabaco hace daño, cuáles son las condiciones que tiene el tabaco para generar la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos a tomar en cuenta en el trabajo psicológico? Primero vamos a ver la edad del paciente. Luego el tipo de problema cardíaco, bueno, la edad, el sexo, ¿no? Porque incluso no es lo mismo, por ejemplo, una persona que haya tenido un infarto, que es hombre, quizás lo toma de una manera, y la mujer digamos, tiene una tendencia más a la depresión, o sea que hay diferencias entre el sexo vinculado a vinculado a la enfermedad coronaria. El tipo de problema cardíaco, cuánto músculo cardíaco hay afectado, el tipo de tratamiento que tenga que hacer, cuál es el pronóstico, los factores de riesgo, los factores emocionales, el apoyo social, el estrés, la predisposición para el trabajo interdisciplinario. Con lo cual acá vamos a hacer una anamnesis, la primera anamnesis del paciente, donde vamos a ir tomando en cuenta todo digamos, lo que está pasando actualmente con el paciente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea un paciente que le derivan al trabajo psicológico, el cardiólogo lo deriva, y bueno, ya es una persona que ha tenido un infarto, que está en rehabilitación, o que ya vaya por el segundo evento cardíaco. En muchos casos pasa que que hay personas que tienen más de un evento cardíaco, y capaz que la primera vez que pasa no reconocen mucho la necesidad de los cambios, y a veces uno conoce a una persona en un tratamiento psicológico, luego ya de tener digamos, una historia en relación a sus problemas cardíacos. Entonces, bueno, ahí muchas personas dicen, bueno, ahora sí realmente voy a tener que hacer muchos cambios, porque se da cuenta que en esta lista de los factores de riesgo, tanto biomédicos como psicosociales, hay varias cosas que modificar. ¿Cuáles son los objetivos principales? Bueno, modificar las conductas de riesgo, favorecer los estilos de vida cardiosaludables, evaluar los aspectos emocionales, evaluar las situaciones de estrés, y tratar los problemas familiares, laborales y existenciales. ¿Por qué es el tema tan importante de las situaciones de estrés y los problemas familiares, laborales y existenciales? Que uno diría, bueno, no tiene que ver esto mucho con la parte cardíaca, y sin embargo sí, porque cualquier situación de estrés en la que esté atravesando el paciente al mismo tiempo que está en esta rehabilitación, después de haber tenido un evento cardíaco, esto es generador de estrés. Entonces es importante trabajar las situaciones que pueden estar alterando al paciente, que pueden estar dificultando su situación, por ejemplo, laboral o económica, cómo ayudarlo a atravesar esta situación, justamente para que esto no sea productor de estrés y que pueda afectar o enlentecer su rehabilitación.
Yo no quería dejar de hablar un poquito de lo que está pasando con el COVID, y las situaciones justamente que tienen que ver con la parte cardiológica, ¿no? Hay varios estudios ahora, bastantes investigaciones, que tienen que ver con cómo afecta el COVID en el paciente coronario. Habíamos hablado que la enfermedad coronaria es una enfermedad inflamatoria y el COVID desgraciadamente también es un virus inflamatorio. Lo que yo estoy viendo no solamente es, digamos, es en personas sanas que luego de COVID tienen miocarditis, o sea, tienen una inflamación cardiovascular. Y eso les puede provocar una rehabilitación lenta, les puede provocar arritmias. Entonces se ve que no solo el COVID está relacionado a personas, que por supuesto que es muy importante el cuidado de las personas cardíacas para no padecer el COVID, porque también es un riesgo muy grande haber tenido problemas cardíacos y desgraciadamente enfermarse de COVID. Entonces vemos que es muy riesgoso, pero a su vez no solamente es riesgoso para las personas que ya tuvieron enfermedad cardíaca, sino también para personas sanas y que pueden llegar a tener alguna repercusión también cardiovascular. Entonces, así como habíamos dicho que en psicocardiología íbamos a tomar en cuenta no solamente los aspectos de las personas coronarias, también vemos que vamos a trabajar en aspectos psicológicos que se vinculan a la prevención primaria o secundaria de la enfermedad coronaria y su rehabilitación, a los aspectos psicológicos relacionados a los procederes invasivos, a los aspectos psicológicos que se derivan de la hospitalización en fase aguda del padecimiento, a los vinculados al género, la sexualidad y su relación con la enfermedad coronaria, a los que interfieren en la rehabilitación, a los aspectos psicológicos relacionados al estrés laboral y familiar, a los aspectos psicológicos relacionados a los pacientes portadores de un dispositivo, ya sea marcapasos o cardiodesfibrilador, a los aspectos psicológicos relacionados a pacientes con trasplante cardíaco, que esto es todo un tema importantísimo. Bueno, acá yo no veo mucho lo que dice. Bueno, y tiene que ver justamente con... voy a dejar de compartir, así puedo hablar un poquito más. Yo creo que es importante reconocer, así como decíamos, el tipo de personalidad, que quizás no es la misma personalidad en el paciente que luego tiene un marcapasos, que es una persona que tiene más, el corazón va como, la persona se duerme, tiene un lentecimiento, el ritmo cardíaco es más bajo, entonces quizás la personalidad no es el mismo estilo que la personalidad que habíamos hablado, la persona hostil, la persona, digamos, tipo A, ¿no? Son distintos, por eso no es todo lo mismo. Pero creo que para el paciente coronario es importante el reconocimiento de que se ha trabajado estos aspectos y que uno los sigue viendo, los ve en el tratamiento con los pacientes. Así que bueno, más o menos esta es la idea que quería transmitir de lo que sería una introducción a lo que es la psicocardiología. Yo les comento un poquitito mi trabajo con los pacientes, justamente tiene que ver con el momento en que uno va a conocer al paciente. A veces uno puede trabajar en el hospital y entonces la derivación en muchos casos es en sala o en terapia intensiva, en unidad coronaria. En otros momentos es un paciente que se deriva a consultorio externo, o sea que también va a tener que ver dónde vamos a conocer al paciente, el tipo de tratamiento que va a necesitar, la urgencia que tiene en cada momento, ¿no? Entonces, vamos a ver que en cada momento no es lo mismo una persona que tuvo un infarto hace una semana que la que lo tuvo hace 5 años. O sea que vamos a ver cómo también hay un reconocimiento y un estado anímico diferente en cada una del momento en el que está atravesando la persona digamos, su situación cardiovascular. Y también el tema de, a veces dicen, bueno,
el estrés, y sí, en muchos casos la misma enfermedad generadora de estrés, porque si uno también tiene una indicación de una intervención quirúrgica, seguramente eso va a impactar, y bueno, hay que prepararse también anímicamente para una intervención quirúrgica. Y otro tema, bueno, que es otra situación también importante, es el tema del trasplante cardíaco, ¿no? Que entonces vemos que hay muchas enfermedades y hay mucha necesidad del psicólogo en el trabajo de los distintos momentos y de las distintas enfermedades que puede llegar a padecer una persona. Por eso creo que es muy importante la temática de psicocardiología, que si bien no está tan extendida, pero creo que es importante, y cuando uno empieza a ver y empieza a reconocer los distintos aspectos, las distintas cualidades, va viendo, bueno, la importancia en la necesidad y en la ayuda que necesita la persona justamente para la rehabilitación. Muy bien, Mirta, bueno, excelente. Uno de los objetivos era también dar un poco más a conocer esto, sobre todo con toda la comunidad y las personas que se han ido sumando. Tenemos un montón de preguntas que nos han llegado, bueno, en el chat de acá de Facebook, en los grupos de WhatsApp que tenemos con todos los integrantes de la comunidad, muchos ya iniciando las actividades de psiconeuroinmunología. Así que bueno, si puedo le voy a leer algunas preguntas, son un montón, hemos seleccionado 4 o 5, Bueno. porque son importantes, y bueno, y tiene algunas seguidoras que ya le voy a comentar específicamente. Bueno, una de las preguntas es, ¿a qué edad aconseja comenzar a hacer una terapia preventiva teniendo en cuenta una vida corriente, es decir, una vida no hipersana? Bueno, va a depender. Depende también los factores de riesgo. En el caso, por ejemplo, no sé, conozco yo personas que dicen, uy, debería dejar de fumar y empezar a caminar y bajar de peso. Bueno, si uno tiene un combo de todas esas cuestiones que necesita modificar, y bueno, sería importante ya pedir una consulta para ver cómo ayudar a modificar todas esas factores de riesgo, como uno podría decir, ¿no? Ahora, si uno tiene una vida sana, un estilo de vida cardiosaludable, una vida sana, bueno, quizás también podría ser. Nosotros a veces también trabajamos con evaluaciones psicológicas, hay evaluación del tipo A, del tipo D, evaluación de depresión, en fin. Uno podría hacer una anamnesis vinculada a cómo prevenir para no tener un infarto. Ahora, eso estamos hablando desde lo psicológico. Es importante también, así como nosotros podemos pensar en hacer un análisis de sangre o en hacer los estudios con el cardiólogo, con el médico clínico que nos derive a hacer, por ejemplo, una ergometría, un electrocardiograma, un análisis de sangre, una radiografía de tórax, o sea que hay cuestiones también para el reconocimiento de cómo está nuestro sistema cardiovascular. Que eso yo creo que todas las personas después de los 45, 50 años deberíamos hacer este trabajo de prevención, ¿no? O sea que está tanto el trabajo psicológico como el trabajo. Yo empezaría primero por los estudios con el médico, para reconocimiento de cómo está nuestro sistema cardiovascular. Un estado de situación, digamos. Claro, entonces bueno, en el caso que a veces uno se hace una ergometría y un análisis de sangre, está todo muy bien, pero a su vez fuma, bueno, ahí hay un llamado de atención, decir, bueno, fumar realmente hace mal, no es que es algo que uno quiere que la gente cambie, realmente hace daño. Entonces es algo que hay que buscar la forma, hay varias formas de dejar el cigarrillo, y creo que es importante tomarlo en cuenta, no dejarlo para más adelante. En algún momento uno tiene que tomar la decisión de decir, voy a hacer el cambio, ¿no? Excelente, Mirta. Bueno, acá una de las participantes nos llega por el WhatsApp, dice, doctora, soy una seguidora de sus publicaciones, no puede viajar más a Argentina, bueno, no es de aquí, y me gustaría conocer su opinión sobre el efecto post-pandemia de las enfermedades coronarias. Gracias. Bueno, está lo que se llama el long COVID, que son personas que tienen problemas de, así como situaciones tanto pulmonares como cardiológicas. Lo que habíamos hablado de la inflamación de la miocarditis, que es una inflamación del pericardio, del músculo cardíaco, lleva un tiempo todavía es un proceso para que esto se vaya
desinflamando sería, ¿no? Como que no en muchos casos es inmediato. Después hay problemas de tipo de arritmias, o sea que desgraciadamente tiene muchísima implicancia en el corazón, también el tema de la trombosis. Bueno, estos son temas más médicos que la persona después va a tener que tener un seguimiento muy seguido con el médico para ir viendo cómo es su evolución. En muchos casos también queda afectado tanto el corazón como el pulmón, como los pulmones, con dificultades también en la respiración, ¿no? Como que tiene, en algunas personas ha tenido un efecto bastante serio, ¿no? En relación a lo que es lo cardiopulmonar. Y a nivel, por supuesto, emocional también, ¿no? A nivel emocional es un generador de estrés, anímicamente se decae mucho, queda con muchos miedos, tiene miedo otra vez de volver a contagiarse, genera una sensación de inhibición, hay aislamiento social, o sea que también va a generar muchos efectos psicológicos el tema de la pospandemia, cuando uno ya ha pasado, digamos, ha tenido una repercusión, digamos, se ha enfermado y después ha tenido lo que es el post-COVID, o sea, una dificultad mayor en la rehabilitación, eso va a tener repercusión también anímica bastante importante y larga. Por eso también es bueno tener un apoyo psicológico en ese caso, ¿no? Correcto. Bien, otra de las preguntas. ¿Las emociones pueden provocar crisis convulsivas? Bueno, las convulsiones tienen más que ver con lo cerebral, ¿no? Yo creo que habría que hacer un estudio a nivel electroencefalograma, habría que ver realmente ahí, no es lo mío, ¿no? Pero creo que habría que hacer una consulta más con el neurólogo en ese caso. Claro, tener un estado de situación más certero, ¿no es cierto? No solamente... Claro, no tiene que ver con lo cardíaco, tiene que ver con, primero ver si hay alguna disritmia cerebral, o sea, qué es lo que provoca la convulsión, ¿no? Me parece que solo el estrés no sería, ahí sería una cosa más multifactorial, ¿no? Posiblemente el estrés sea un disparador en algunos puntos, pero puede haber alguna cuestión también vinculada a lo biológico, habría que ver. No quiero aventurar ninguna respuesta, digamos, definitiva, porque... Bien, le hago otra pregunta, doctora, que van llegando. Doctora, ¿considera que en el contexto actual hubo una migración de la personalidad al patrón de conducta tipo A? Yo creo que en el mundo occidental el tipo A es un estilo de persona hiperactiva, con mucha tendencia al enojo. Creo que sí que se ve mucho eso, y no sé si es lo actual, posiblemente no haya terminado, y capaz que ahora en tema de pandemia se ve más enojo, se ven muchas reacciones de ira. Esto sí se ve, uno lo escucha, ¿no? Viendo en los programas de los medios, situaciones de enojo y de mayor irascibilidad, y bueno, creo que sí, podríamos decir que sí, que se mantiene el tipo A lo largo del tiempo. Lamentablemente sí, y se ve bastante Sí, seguido en distintos lugares, ¿no? Es realmente algo sí. que... le hago la última pregunta porque sé que está con muchísimas ocupaciones. Doctora, los pacientes que son de bata blanca, es decir, que se les sube la presión arterial por el simple hecho de hacer la toma, o sea, la presión emocional, ¿cuáles son sus recomendaciones? Bueno, quizás tomarse la presión en otro momento sin la bata blanca, calmarse, volvérsela a tomar, a ver si realmente la hipertensión tiene que ver con la bata blanca o si tiene que ver con que realmente tiene presión alta, poder controlarla en otro momento también. El solo hecho de estar frente al médico posiblemente genere mucha ansiedad y genere
¿qué pasa con la hipertensión? O sea, el ritmo cardíaco se aceleró cuando estuvimos frente al médico, y eso subió la presión. Entonces lo que habría que hacer es volver a tomarse la presión en otro momento quizás, donde esté más tranquilo y donde no sienta que el hecho de estar con el médico le genera tanta ansiedad y tanta elevación de ritmo cardíaco, ¿no? Pero sí, ocurre bastante eso, ¿no? Creo que los médicos tienen a veces esta sensación de que la presión la tiene alta por la visita al médico, y bueno, esperan un poco, le vuelven a tomar al rato, en fin, hacen algún mecanismo como para constatar realmente si la presión alta tuvo que ver con la visita solamente a ellos, o si tuvo que ver con que realmente tienen la presión alta, ¿no? Bueno, Mirta, te están preguntando también sobre las futuras formaciones, si hay cursos, sobre todo en los chats de la comunidad. Bueno, sí, vamos a lanzar una capacitación de 4 encuentros, de 8 horas, con la doctora Mirta Laham, enfocado en lo que es cardiología, así que bueno, creo que ahí en los grupos de chat está un link para poder solicitar información, bueno, lo que necesiten siempre estamos a disposición de esto. Y bueno, sé que está con un montón de ocupaciones, sé que nos había recomendado el tema del tiempo, así que bueno, nos quedan algunas preguntas por responder, vamos a incorporarlas después dentro del chat de lo que va a quedar. Esto queda subido a Facebook Live para que las personas que están en otros países, que por un tema de horario no se pudieron conectar y se habían inscrito, lo puedan ver a posterior. Y bueno, y principalmente agradecerle, Mirta, por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, y realmente poder comentarnos todo lo que nos comentó, hacernos conocer un poco más esta disciplina que es fundamental más en este contexto. La verdad que tiene un gran valor para toda la comunidad, un montón de mensajes de agradecimiento y de saludos. Así que bueno, simplemente agradecerles, y a toda la comunidad, bueno, como siempre, enfocados en la calidad, con exponentes de primer nivel, como pueden haber apreciado, siempre a disposición, y siempre con el componente de accesibilidad que entendemos nosotros que es el eslabón principal para lograr cambios positivos, cambios que realmente perduren en el tiempo en toda la sociedad latinoamericana, que si bien estamos en distintos países, compartimos preguntas, compartimos interrogantes y anhelos de cuestiones vinculadas a las mismas, sobre todo cosas de base que están en toda sociedad. Así que bueno, Mirta, muchísimas gracias realmente por No, su tiempo y por estar acá con nosotros. no, muchísimas gracias a vos y a todos, y muchas gracias a todos los que están mirando y que me están mandando saludos. Yo los saludo a todos con muchísimo afecto, y bueno, nos vemos pronto, y te agradezco mucho bueno, por el curso que vamos a hacer, y espero que les interese a todos. Bueno, un gustísimo grande, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós, Mirta. Gracias a todos. Muchas Muy buenas gracias. tardes.